En Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Estamos en el segundo capítulo de esta nueva serie de Barbarie comunista dedicada a los pensadores de lo que hoy día conocemos como neomarxismo, los fundadores del proceso revolucionario que estamos viviendo en esta época con el nuevo modelo de transgresión cultural generalizado. Sigamos entonces con Herbert Marcuse. El primer supuesto que tenía Herbert Marcuse para la revuelta que él promovía eran los estudiantes, a quienes definía como meros revoltosos, escapistas de todo tipo de misticismo, los tontos de buena y mala fe y aquellos que no les importa lo que suceda. Mezclado con estos, aparece un segundo elemento propicio a la revuelta: los marginados de los guetos. La comprensión, la ternura recíproca, la espontaneidad, incluso el anarquismo de los hippies, es algo que enternece a Marcuse, y también su protesta amoral, anarquista, fantasmal y bufonesca. Comillas, los que hoy se rebelan contra la cultura establecida, también se rebelan contra lo bello en esta cultura, contra sus formas demasiado sublimadas, segregadas, ordenadas, armoniosas. Sus aspiraciones libertarias aparecen como la negación de la cultura tradicional, como una desublimación metódica. Esto explica su rechazo a la novena sinfonía de Beethoven y su apasionamiento por el Living Theater y los happenings no convencionales. Aunque, por desgracia, algunas de estas actividades tan subversivas se presten a la comercialización y dejen de expresar el ethos estético del socialismo. Pero lo más bello de esta liberación se encuentra en el plano del lenguaje, con, comillas, la ruptura con el universo lingüístico del orden establecido. Esta es la subcultura hippie: viaje, hierba, pot, ácido, etc. He aquí una rebelión lingüística sistemática. Subcultura que alcanza su propia sublimación con los denuestos e improperios. Las obscenidades, anota Marcuse, familiares en el lenguaje de los radicales blancos y negros, deben ser vistas en este contexto de subversión metódica del universo lingüístico del sistema establecido. Las obscenidades solo realizan esta función dentro del contexto político del gran rechazo. Si, por ejemplo, los más altos ejecutivos del Estado o la nación son llamados no como presidente X o gobernador Y, sino cerdo X o cerdo Y, se les redefine como lo que realmente son a los ojos de los radicales. El uso metódico de obscenidades en el lenguaje político de los radicales es el acto elemental de dar un nuevo nombre a los hombres. Y si la redenominación invoca la esfera sexual,
ello está de acuerdo con el gran designio de la desublimación de la cultura, que para los radicales constituye un aspecto vital de la liberación, afirmaba Marcuse. Por otra parte, el concepto mismo de obscenidad merece ser puesto en tela de juicio, ya que, comillas, no es obscena en realidad la fotografía de una mujer desnuda que muestra el vello de su pubis. Sí lo es la de un general uniformado que ostenta las medallas ganadas en una guerra de agresión. No el ritual hippie, sino las declaraciones de los dignatarios de la Iglesia. Cierre comillas. El folclore rastrero, la búsqueda psicodélica, el teatro sexual libre, el exhibicionismo, etc., vendrían a ser, pues, símbolos todos de esta desalienación humana emprendida por estos puercos y aconsejada por su gran padre putativo. El tercer elemento constructivo de esta negación radical son los frentes de liberación nacional de los países del tercer mundo. Comillas, en Vietnam, en Cuba, en China, se defiende y se lleva adelante una revolución que lucha por evitar la administración burocrática del socialismo. Las fuerzas guerrilleras en América Latina parecen animadas por este mismo impulso subversivo, la liberación. Es lo que Marcuse denomina la lucha contra la violencia institucionalizada, lucha en la que todos los golpes están permitidos y cuanto más bajos sean, mejor. Comillas, las fisuras de la sociedad establecida están abiertas todavía y es un deber primordial utilizarlas. ¿De qué manera? Por el terror. Como hay todavía quienes se escandalizan un poco por esta expresión, Marcuse aclara, comillas, el terror revolucionario es diferente del blanco porque implica, precisamente como terror, su propia trascendencia hacia una sociedad libre, al contrario del terror blanco. Además, y gracias a la bondad innata de estos neorrevolucionarios, no hay peligro que el nuevo terror rojo se codifique a perpetuidad, como sucedió con la checa de la calle Lubyanka, pues este último caso fue solo un accidente, una perversión de la revolución que ya no se repetirá. Por eso, Marcuse los autoriza a matar, secuestrar, raptar, incendiar, violar, vejar, etcétera, etcétera, todo ello en nombre de la liberación. Esbozados los tres elementos positivos de la nueva izquierda, corresponde ahora delimitar al enemigo. Recordemos que estos tres elementos son los estudiantes, el gueto y los frentes de liberación nacional. Como es sabido, el gran rechazo es contra la sociedad opulenta, el establishment. Pero aún allí hay un sector especialmente adverso, el proletariado, la masa trabajadora, clase revolucionaria en sí, pero no para sí. Ha repudiado el radicalismo izquierdista. El proyecto de la New Left es hoy, comillas, impedido por la integración de las clases trabajadoras organizadas, y no solo las organizadas, al sistema del capitalismo avanzado. La mayoría de las organizaciones sindicales comparten las necesidades estabilizadoras contrarrevolucionarias de la clase media, como lo evidencia su comportamiento en tanto que consumidores de mercancía material y cultural
su repugnancia emocional de la inteligencia no conformista. En Francia, la revolución, comillas, no fue iniciada por los trabajadores, sino por los estudiantes. Y en el resto del mundo, los ultraizquierdistas se topan con la vociferante y a menudo violenta hostilidad del pueblo y de las organizaciones obreras. De esa manera, la antigua lucha de clases preconizada por Marx se ha alterado notablemente. Ahora, la dicotomía beligerante se da entre la nueva izquierda de los estudiantes, los marginales y los guerrilleros, y la sociedad establecida, con todos sus componentes. Ello obliga también a cambiar la táctica bélica, porque esta revolución es muy diferente de la revolución en anteriores etapas de la historia. Esta oposición se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. Esta nueva conciencia y la rebelión de los instintos aíslan tal oposición respecto de las masas y de la mayor parte de las organizaciones obreras, la mayoría integrada, y propician la concentración de la política radical en minorías activas, principalmente entre la joven inteligencia de clase media y entre los habitantes de los guetos, afirmaba Marcuse. Este es el papel histórico de los revolucionarios pequeño burgueses y del lumpenproletariat, que aunque todavía desorganizados como clases, ya han roto sus vínculos con los opresores. En particular, comillas, al ir contra el mandato de clase y los intereses nacionales que suprimen ese interés común, la revuelta contra las viejas sociedades es auténticamente internacional. En estas últimas palabras está la esencia del renovado socialismo, un internacionalismo absoluto a lo Bakunin. Esa nueva sensibilidad reniega de las fronteras e instala su conducción ecuménica en los centros de las metrópolis más avanzadas. Comillas, las precondiciones para la liberación y el desarrollo del tercer mundo deben surgir en los países capitalistas avanzados. Por eso, si bien los frentes de liberación nacional cumplen con su tarea destructiva, su importancia real proviene de la repercusión que sus hazañas adquieren en la metrópolis. Comillas, en este aspecto ideológico, la revolución externa se ha convertido en una parte esencial de la oposición dentro de las metrópolis capitalistas. Sin embargo, la fuerza ejemplar, el poder ideológico de la revolución externa, solo puede dar frutos si la estructura y cohesión internas del sistema capitalista empiezan a desintegrarse. La cadena de la explotación debe romperse por el eslabón más fuerte. Cierre comillas. Cuba, el Che, Vietnam, etc., son imágenes para motivar a los rojillos de las metrópolis. Una pancarta con la foto de Guevara muerto en Bolivia no interesa por Guevara, que ya está afinado, ni menos por Bolivia, que nadie sabe dónde demonios queda, sino por la inspiración que le produce a un hippie cuando se levanta de la cama a las 8 de la tarde. Porque entonces el susodicho roñoso se encasqueta una boina negra con una estrella roja y lleno de energía se irá a la Sorbona a organizar el poder joven estudiantil. Allí, en la infaltable asamblea, lanzará un violento discurso contra la opresión del tercer mundo, con efusivos recuerdos para las madres de Nixon, de Gaulle, Walt Disney y Brigitte Bardot, acrisolando así su solidaridad internacionalista. Porque Marcuse, Dixit, comillas, la solidaridad internacional sigue siendo el factor decisivo. También a este respecto,
Tiene razón Marx. Tal el resumen de este novedoso catecismo de la liberación, violenta, pornográfica, antiobrera e internacionalista. Sus jóvenes discípulos se miran allí como un espejo y la charca les devuelve la imagen que mejor les cuadra. Podemos apreciar que el movimiento revolucionario a nivel mundial y en particular en nuestro país tiene demasiadas similitudes a los planteamientos estratégicos e ideológicos de Herbert Marcuse. En todo el occidente y en particular en el último tiempo en nuestro país, tenemos evidencia del avance de este proceso. Los ocupas, artistas lúdicos callejeros, artistas del pánico y lo absurdo, anarcosindicalistas, guevaristas, revoltosos, los llamados pingüinos, estos estudiantes secundarios que se hicieron famosos por las revueltas callejeras, haciendo gala de una horizontalidad y una autogestión nunca vista en nuestro país, los hip-hoperos del gueto, creado ex profeso por los planificadores sociales de los gobiernos izquierdistas, los pantalones a media pierna, la obscenidad y la promiscuidad juvenil, son todos factores que dan cuenta de la correspondencia casi perfecta de la realidad con los lineamientos dictados por Marcuse, es decir, con el gran rechazo hacia la sociedad establecida, en particular la civilización cristiana. Solo debemos anticiparnos al proceso para que nuestros hijos no caigan víctimas de la revolución transgresora, neomarxista y anticatólica. Con razón Marcuse ocupa un lugar de honor junto a Marx y Mao. Muchas gracias por la audición. Esto fue Barbarie Comunista a través de Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. La vuelta que él promovía eran los estudiantes, a quienes definía como meros revoltosos, escapistas de todo tipo de misticismo, los tontos de buena y mala fe y aquellos que no les importa lo que suceda. Mezclado con estos, aparece un segundo elemento propicio, cultural generalizado. Sigamos entonces con Herbert Marcuse.
El primer supuesto que tenía Herbert Marcuse para la Estamos en el segundo capítulo de esta nueva serie de Barbarie Comunista dedicada a los pensadores de lo que hoy día conocemos como neomarxismo, los fundadores del proceso revolucionario que estamos viviendo en esta época con el nuevo modelo de transgresión cultural